En momentos de meditación. Todas las lecturas litúrgicas tienen un efecto positivo y espiritual sobre los cuerpos invisibles del ser humano. Pero si, además de hacer una lectura litúrgica, una persona que está presente o que la está haciendo, o bien en cualquier templo, como es en una misa, en cualquier otro templo, me da igual occidental que oriental, si la persona que está presente, repito, se pone en sintonía con esa lectura en un sentido de receptor de las vibraciones de lo que se está diciendo en sentido devocional y en general se pone en armonía con el ambiente por medio de la meditación y la oración, entre otras cosas que pues se pueden hacer, pues en ese caso está claro que el beneficio de sus efectos, de esa lectura litúrgica o de esas palabras, se triplicará. Cuando una persona entra a una iglesia con elevados sentimientos de devoción, en sentido receptor, en sentido de ponerse en armonía con lo que en ese templo vibra, hay, pues en esos casos atrae hacia sí mismo los sentimientos, deseos y emociones más elevados que haya, y generalmente se identifican con la vibración de la persona que entra. Vibraciones, armonías, atmósfera espiritual que hay gracias a otras personas que lo han dejado ahí, con su devoción, con sus oraciones. Claro que también en sentido contrario, si el individuo entra con un sentimiento de indiferencia o con la sola intención de curiosear el interior del templo, o de ver si es bonito o es feo, o pasar un rato simplemente allí, pues por supuesto que no va a obtener ese beneficio espiritual de las vibraciones de la atmósfera espiritual que hay ahí. Claro, tampoco le van a perjudicar, como es lógico. Cuando Max Heindel fundó la Fraternidad Rosacruz en California, lo hizo por varios motivos. El primero y más importante fue porque fue seleccionado para ello por un hermano mayor, con la intención de que fundara la Fraternidad Rosacruz, que es la escuela física aquí en el planeta Tierra de lo que es la orden, la auténtica orden Rosacruz. En realidad había muchos motivos y todos con la única intención de cumplir el mandato de ese hermano mayor, de dar a conocer, por ejemplo, pues la filosofía oculta, que comenzó Max Heindel con su obra maestra, el concepto Rosacruz del cosmos, y luego otros libros más. Entonces, entre esos motivos estaba dar la filosofía oculta para los que estaban preparados para comprenderla. Es una filosofía oculta, son enseñanzas ocultas que fueron dadas principalmente para Occidente, para los que estuvieran preparados para comprenderla y para que se iniciaran en este sendero de aceleración, de perfección, como queramos llamarlo, de iniciación, y para ello fue fundada. Por lo tanto, motivos fueron muchos. Entre esos motivos, para mí ahora, buscando de las muchas cosas buenas que yo he encontrado en la Fraternidad Rosacruz, la que será siempre mi escuela, aunque haya leído libros de otras escuelas y me he interesado por conocer otras escuelas, y repito, para mí siempre será la Fraternidad Rosacruz. Entre las muchas cosas que he conocido buenas, repito, hay un motivo muy especial del cual se puede sacar el mismo provecho que saca cualquier devoto de una iglesia, y ese motivo para mí es lo que los miembros de la fraternidad llamamos el servicio del templo. Se podría considerar una lectura litúrgica, al fin y al cabo, puesto que es un servicio devocional, del cual se puede meditar mucho en él y sacar mucho provecho.
Como en todas las órdenes, en todas las escuelas y religiones, hay unos servicios devocionales que son muy útiles para el desarrollo espiritual, sobre todo si se repiten conscientemente y se meditan sobre ellos. La repetición de estos, por ejemplo, de una meditación sobre este servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz, la repetición de esa meditación sobre este servicio, repito, crea un hábito. Yo lo creé. Todas las tardes me aislaba vivía en otro lugar, en otra casa, con más espacio y tenía un lugar especialmente para mis trabajos espirituales. Y ahí practicaba este hábito. Entonces, los hábitos llega un momento en que por medio de la repetición se forma el hábito y el hábito crea luego el carácter de la persona. Pero en realidad el origen es el trabajo espiritual, un trabajo devocional. Yo he elegido este artículo, he elegido el servicio devocional, que puede ser otros muchos, como ejemplo. Y de hecho no se tiene por qué meditar o trabajar sobre un solo aspecto espiritual o devocional. Pueden ser muchos. Yo he puesto este como ejemplo para meditar y para sacar un provecho en la vida cotidiana de él. Entonces decía que la repetición de esta meditación diaria crea un hábito y el hábito va formando un carácter. Luego veremos el significado de este servicio del templo y cómo ese significado aplicado a la vida cotidiana puede cambiar el carácter perfectamente. Y, como se dice en ocultismo, si se cambia el carácter, la nueva forma de ir por la vida, de ver a la gente, la nueva actitud, el nuevo carácter, por narices, queramos o no, va a crear día a día un futuro destino mejor para la próxima vida, principalmente. Para los interesados, quisiera analizar unas frases de este servicio del templo para ver su, para mí, gran contenido espiritual o maravilloso contenido espiritual, en sentido de que es una invitación a un trabajo diario, un trabajo para el desarrollo de nuestro espíritu, para practicar en nuestra vida cotidiana. Pero meditando sobre él se ve cómo hay que actuar y qué debemos hacer. Es muy beneficioso para el alma meditar sobre estas frases en los momentos de tranquilidad, de relajación, de armonía. Y de hecho, yo puedo afirmar que la meditación sobre estos párrafos en esos momentos de aislamiento pues serán de un gran valor y lo siguen siendo para mí en la vida cotidiana, porque es una manera de crearse unas pautas que luego día a día hay que llevarlas a la práctica. Entonces voy a leer y explicar en cierto modo a continuación algunos párrafos de este servicio del templo de la Fraternidad Rosacruz. En uno de los párrafos dice: el servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso hacia Dios. Si alguien se pregunta ¿qué tengo que hacer para acelerar mi desarrollo espiritual? Pues de acuerdo con esta frase, no cabe duda que la respuesta sería servir al prójimo con amor. La verdad es que es un camino de aceleración. Si nos levantáramos todos los días con ese sentimiento y con la firme proposición de servir con amor, nuestra vida sería muy diferente. Aparentemente es muy difícil, pero yo digo que con la persistencia, con el hecho de estar pendiente cada día, levantarse con esa proposición ya, y luego estar pendiente durante el día, cómo, dónde, con quién, de qué manera puedo servir. Y cuando veamos la manera, manifestar con esa acción, con esas palabras, de la manera que sea, amor. El amor no es necesario mencionarlo, simplemente surge. Cuando hay intención, claro.
Naturalmente no se trata de decirlo, sino de sentirlo, de vivirlo, de compartirlo. Por eso he dicho que esto es una pauta, esto es una práctica diaria, pero una práctica diaria que a la larga, a base de esa repetición, crea un carácter que nos hace servidores del mundo, servidores amorosos. Cualquier persona que escuche esto, si es un voluntario, como yo lo he sido durante años y sigo siéndolo y continuaré siéndolo, es una oportunidad maravillosa servir a una persona anciana en una residencia, a un enfermo en un hospital, acompañar a una persona inválida al médico. Hacerlo con amor, que es lo que estamos hablando aquí, el servicio amoroso y desinteresado, eso es dar pasos de gigante en esta vida. Está muy bien, por ejemplo, que antes de levantarnos, en un ejercicio, vamos a decir, de visualización o imaginación, nos veamos sirviendo en todas las oportunidades que se presenten al cabo del día. No lo imaginemos así, porque repetir eso todos los días hace que a lo largo del día luego nos acordemos de que tenemos que servir. Pero lo importante es tener ese propósito y sentimiento durante todo el día. Repito, es muy bonito imaginarse por eso, por la mañana cuando me levanto, pues voy a ver qué tengo que hacer, voy a imaginarme, puesto que sé dónde tengo que ir, con quién voy a estar, a imaginarme todo esto así, muy bien. Pero si luego se nos olvida, no hacemos nada. Hay que tener ese propósito y ese sentimiento todo el día. Y entonces cada vez que llega la oportunidad, de una manera voluntaria y consciente, hacerlo. Hacer ese servicio, ayudar. Me da igual decir, ver a una persona que se va a poner el abrigo y echarle una mano a ponérselo. Estrechar la mano a una persona que nos presentan y estrechársela con amor. Ver a un señor que va a cruzar, un señor con una silla de ruedas, que no sé, que necesita una ayuda de algo, y ir a echarle una mano con amor. Hablar a las personas simplemente con amor. Dar un consejo, que es una ayuda o un servicio, al fin y al cabo, con amor. Para ello, aunque ese sentimiento no es fácil de explicar, porque en realidad el amor es muy difícil de explicar, se siente, se sabe lo que cuando uno expresa amor hacia una persona que creemos que lo necesitas con más motivo todavía, ¿no? Sabemos que ese amor surge, se nota, se vive, pero no se puede explicar. Entonces, para ello, como decía, deberíamos manifestar o exteriorizar en forma de radiaciones todo nuestro amor hacia las personas que nos rodean. De esta forma, a la hora de poder hacer algo por ellas, lo haremos dando lo mejor que tenemos dentro. Pero con eso no basta, sino que el servicio debe ser hecho sin el menor deseo de obtener algo a cambio. El servicio debe salir del corazón, como sale de la madre hacia su hijo recién nacido. Cuando actuamos así es cuando sentimos el gozo de haber cumplido lo que Dios desea y de haber satisfecho a nuestro yo superior. Yo solo digo esto, hagan la prueba. Cuando vayan a ver a un enfermo grave, a una anciana, a una residencia, cuando vayan a echar una mano a alguien, no lo hagan con indiferencia, sino con amor. Y ya verán o ya veréis la diferencia que hay. Hacer una cosa con indiferencia o por compromiso y hacerlo intentando manifestar ese amor. Bien, vamos a pasar a otro párrafo. El conocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, la fraternidad espiritual, es la realización de Dios. ¿Qué es el conocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos? Bueno, pues es algo así como que todos debemos llevar dentro de nosotros y siempre presente el hecho de que todos somos hijos de Dios. Suena muy bien.
y es la pura verdad. Pero claro, la práctica cuesta mucho. El conocimiento de que la esencia de cada uno de nosotros, si nos lleváramos como hermanos, que en realidad somos, formaríamos una fraternidad espiritual que nos llevaría a la realización de Dios en nosotros, no es fácil. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos en espíritu. Todo lo que somos es el resultado de nuestras anteriores vidas. Pero aunque así sea, que seamos el resultado de la quinta esencia de todos los renacimientos, la quinta esencia de las experiencias, aún así somos el resultado de nuestras experiencias y relaciones con los demás. Todo lo que tenemos es obra de otras personas también en gran parte, y en una gran parte. Todo lo que comemos, si leemos, si disfrutamos, todo lo que nos rodea, de lo que nos servimos, lo que necesitamos para trabajar, para vivir, es gracias a la labor de nuestros hermanos, de otros hermanos nuestros. Incluso el adelanto espiritual que obtenemos gracias a lo que aprendemos cuando nos hacen mal es digno de alabanza. Se puede aprender tanto por los errores como por los aciertos. Se puede aprender tanto por las cosas buenas que conseguimos hacer, como también de los errores que vemos que cometen otros. Y también de las buenas obras que hacemos con las personas buenas que queremos, como decía yo antes, ancianitos, enfermos, pero también con los hermanos que decimos que son malos. Es muy interesante ir a un hospital e ir a ver a los presos que están enfermos y estar con ellos horas hablando. Son hermanos nuestros que han cometido errores que nosotros muy posiblemente hayamos cometido en otra vida. Y no hemos tenido a nadie que nos fuera a hablar. Esa es la fraternidad espiritual. Es el conocimiento de que en cada uno de nosotros hay una unidad fundamental. ¿No deberíamos tenerlo siempre presente para poder sentirnos más hermanos? Si de verdad queremos realizarnos en Dios, debemos tener siempre presente que todos debemos ayudarnos mutuamente y que el que más pueda hacerlo es porque le han dado esa oportunidad en esta vida. En eso nos paramos poco a pensar. Hay muchísima gente, personas mayores que ya no tienen que hacer nada, se han jubilado, todavía están jóvenes, pueden hacer muchas cosas y prefieren estar viendo la televisión o irse a jugar al bar con sus amigos o no sé dónde. Todo es muy respetable. Pero qué pena que no sepan estas cosas o que no les dé por ayudar a alguien o por hacer algo útil por los demás. Todos tenemos grandes oportunidades en la vida de servir, de ayudar o de echar una mano a alguien. La fraternidad espiritual es saber que mientras otros estén por detrás de nosotros, no debemos preocuparnos tanto de nuestras cosas, sino que tenemos la obligación de preocuparnos por los que más nos necesitan. El siguiente párrafo dice: para alcanzar esta realización, procuremos olvidar cada día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo e intentemos servir a la divina esencia en él escondida. Eso constituye la base de la fraternidad. Creo que está claro. Si queremos realizarnos espiritualmente, si queremos comenzar a andar más aceleradamente hacia Dios, si queremos identificarnos más con nuestro verdadero yo superior, esa realización, entre otras muchas cosas, tiene un aspecto muy importante que nos cuesta mucho superar,
que es olvidar ese aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo. Nos cuesta mucho superar eso. Somos muy dados a los rencores, a los resentimientos, a la maldad, a la venganza, a planear cosas contra otro o simplemente a tener manía a una serie de personas porque no piensan como nosotros o por cualquier otra cosa de ellas. Nos olvidamos de que somos hermanos, de que hay una esencia divina en ellos, en él y en nosotros o en mí. Y nos olvidamos de que si es así, esa persona que no nos cae bien por lo que sea, que tenemos resentimiento, que tenemos odio por no sé qué, nos olvidamos de que hay que servir. Servir a la divina esencia en él escondida, no a esa persona que tenemos manía, que nos hizo no sé qué. Porque haciendo esto es cuando se constituye, si lo hiciéramos todos, sería una gran fraternidad universal. Y para eso todavía queda mucho, pero si no comenzamos, nunca lo llegaremos a conseguir. Hasta aquí todo lo mencionado es bastante fácil de hacer. Para los que estamos en ese sendero, lo vemos un poquito más fácil que los que no están en el sendero este del ocultismo, de las enseñanzas ocultas, que son complementarias siempre del desarrollo espiritual. Entonces decía que para nosotros es un poco más fácil de hacer. Lo malo y difícil es cuando tenemos problemas con alguien. Como decía, eso nos cuesta más superarlo. Porque entonces nuestros malos sentimientos se hacen fuertes y vencen a nuestros mejores deseos. En este caso, como es lógico, como la filosofía oculta enseña, por encima del cuerpo de deseos, o sea, de los deseos y los sentimientos, ahí donde están también los rencores, las envidias, todas esas cosas, por encima está la mente para razonar, para decir, este es un hermano mío, esa personalidad que tiene está equivocada, pero dentro hay una esencia divina, un hermano mío. Y utilizando la razón, por encima de la mente, de la razón está la voluntad, como es lógico. El yo, que es con su conciencia, representado por conciencia y por voluntad. Entonces ese yo con su voluntad y de una manera consciente tiene que utilizar la mente para razonar. Y entre la mente y entre el corazón es cuando debemos comprender que la mejor manera de superar ese aspecto poco atrayente de nuestro prójimo es sirviendo a esa divina esencia que hay dentro de él. Cada persona es un mundo, como es lógico. Su desarrollo lo ha obtenido cada persona de diferente forma a la nuestra. Su infancia ha sido diferente, su educación, sus costumbres, su manera de pensar, de ver la vida, sus ideales y sus deseos son diferentes por lo general y su carácter y su temperamento también. Son muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, el fin de la humanidad es llegar a entenderse y amarse como hermanos. Algún día, esto que acabo de decir, lo que acabo de leer, olvidar cada día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo para servir a la divina esencia que hay en él, en su interior, se cumplirá. Pasarán 200, 400, 600, 1000 años para la nueva era de Acuario, para finales de la nueva era de Acuario, esto se cumplirá. Todavía nos quedan 500 años para entrar en la era de Acuario, pero ya se nota su vibración, su aura. Olvidar cada día el aspecto poco atrayente de nuestro prójimo es olvidarnos de su mal carácter, de su maldad, de su egoísmo, de cualquier otro defecto que tenga. Olvidarnos con la intención de ayudarle o servirle de la manera que sea posible. Puede ser con unas simples palabras, puede ser con una sonrisa, puede ser de 1000 maneras. Si lo razonamos y buscamos la manera, la encontraremos. Al principio del camino, cuando el aspirante a la vida superior, como nos denominamos los que tenemos
por escuela la fraternidad Rosacruz, nos denominamos aspirantes espirituales al fin y al cabo a la vida superior. Entonces, cuando el aspirante a la vida superior se pone a trabajar seriamente para superar sus defectos, le es fácil quitarse algunos vicios y algunas malas costumbres. Pero después de un tiempo, claro, se debilita su fuerza, la voluntad, ante esas pruebas y tentaciones, y su vida en muchos casos pues suele volver casi a lo que era antes. Pero lo aprendido le servirá para levantarse otra vez, y si es un verdadero aspirante espiritual se levantará 1000 veces y luchará por ese desarrollo espiritual. Así vamos todos evolucionando como aspirantes espirituales, pero para que una persona pueda decir que ha superado algo, naturalmente que debe afrontarlo y vencerlo muchas veces. Si no es así, terminará cayendo en alguna de las pruebas que le pone la vida o el destino. Se dice que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Los ocultistas, los que conocemos estas verdades, o esta pequeña parte de la gran verdad, que conocemos cómo funciona el karma, que conocemos que hay un renacimiento, que conocemos todas estas cosas, ese hecho de conocer ya nos hace más responsables. No es lo mismo el error que pueda cometer cualquier persona que no tiene este conocimiento que si lo cometo yo, que sí lo tengo. La ley de consecuencia, el karma será más duro para mí. También se dice que a mayor elevación espiritual, mayores pruebas. Cuanto mayor poder, precisamente como efecto del desarrollo espiritual, por lo general nos suelen venir más tentaciones para ver si actuamos justamente. A mayor riqueza, por ejemplo, más posibilidades de ayudar para que aprendamos a compartir. Y más pruebas para ver si de verdad compartimos. Con todo esto quiero explicar la lucha que hay entre nuestro cuerpo de deseos y nuestros deseos elevados y aspiraciones para ser mejores. Por no decir, como es lógico, también la mente. Porque en el común de la humanidad quien domina más son los deseos egoístas, los deseos terrenales, los placeres, por vivir mejor, y domina por lo general más a la mente y a la voluntad. Pero el aspirante espiritual tiene que dar la vuelta a eso, y entonces tiene que hacer más fuerte la voluntad, más fuerte la mente, y entre los dos vencer esos deseos bajos y transformarlos en elevados y en aspiraciones espirituales. Porque la única manera de hacernos mejores aspirantes espirituales candidatos a la iniciación. La vida de las personas nos tientan y nos hacen caer porque nos dejamos dominar por sutiles pruebas que aparentemente no tienen importancia, pero que, sin embargo, nos pueden llevar a cometer graves daños a los demás. Cuanto más alto estamos, más daño nos podemos hacer al caer. Yo he conocido, creo que todos los probacionistas de la fraternidad Rosacruz hemos tenido caídas, unas más graves que otras, y nos hemos tardado un tiempo, unos más, otros menos, en volver a tomar fuerzas y continuar con nuestros trabajos espirituales, con nuestros deberes como probacionistas. Incluso un discípulo, que es el grado superior, puede tener sus caídas, y caídas importantes. Y es que de hecho incluso probacionistas ya veteranos con muchos años han caído y no han vuelto ya, han abandonado, por decir así. Entonces, cuanto más elevados espiritualmente, más sutilmente somos puestos a prueba para ver cómo actuamos con nuestros hermanos.
Nos fijamos en los defectos de los demás y ya no admitimos ni queremos ver sus cualidades. Otro error grande del aspirante espiritual. Es muy fácil fijarse en los defectos o en que ni nos parecemos, en que no coincidimos en nada, y entonces ya no nos cuadra, ya no nos gusta, no nos convence, ni siquiera como amigos a lo mejor. Es preferiblemente decir, bueno, es un conocido. Pero no nos fijamos en sus cualidades, que es lo más importante. Ver sus cualidades precisamente es lo que nos puede ayudar mucho a superar esos resentimientos contra otros. Si alguien nos hace algo malo, intentamos evitarle para no convivir ni relacionarnos con él. Eso no cabe en un aspirante espiritual, ni en un probacionista, ni siquiera en un estudiante, tal como los que se forman en la Fraternidad Rosacruz, como seguramente que en otras escuelas, aunque no sean iniciáticas. Aspirante espiritual significa una persona que aspira a desarrollar su espíritu, que aspira a ser mejor persona, que aspira a espiritualizar su carácter, aspira a hacerse un servidor del prójimo. Entre nosotros, entre las personas, puede haber envidia, rencores, odios o solo incluso malentendidos. Pero lo cierto es que nos cuesta mucho, pero mucho, lo que dice este párrafo, de olvidar cada día el aspecto frecuentemente poco atrayente de nuestro prójimo. Y ya para ir terminando, me gustaría poder porque ya que lo intento y no puedo, pues bueno, me gustaría poder imaginar el mundo así, ¿no? Olvidándonos del mal que vemos en los demás, admitiendo a los que no queremos en nuestra vida, amando a los que nos caen mal y sirviendo a la divina esencia en ellos escondida. Porque esa es la base y el único medio de formar la fraternidad universal. Y ahora voy a decir algo. Yo suelo mencionar en muchos de mis artículos, en mis libros, mis audios o vídeos, la fraternidad espiritual, la fraternidad Rosacruz, porque como he dicho, siempre será mi escuela, aunque he conocido otras que han sido muy útiles, como he leído libros que me han sido muy útiles. Pero esta escuela ha sido la que yo tenía que encontrar en esta vida, la he encontrado y a la cual pues le he sacado un gran rendimiento espiritual. Pero dicho esto, no es necesario pertenecer precisamente a la Fraternidad Rosacruz, que, repito, para mí es la mejor. Quiero decir con esto que cualquier persona lo único que tiene que hacer es tener buena voluntad de trabajar por el desarrollo espiritual. Y si quiere trabajar por su propio desarrollo espiritual, lo único que tiene que hacer es servir amorosamente al prójimo. Y servir a esa divina esencia en él escondida sin darnos cuenta, sin fijarnos en sus defectos. Hay que olvidar cada día ese aspecto que no nos gusta de ellos. Alguien dirá que esto no se puede conseguir en nuestros días o que no es tan fácil. Pero yo digo que si no comenzamos a intentarlo en cualquier ocasión que se nos presente, no lo alcanzaremos nunca. Por tanto, y ya termino, es algo así como una petición de que Dios fortalezca nuestras conciencias para que podamos desarrollar su poder latente en nosotros y que su voz llegue a nuestros oídos tantas y tantas veces sordos.